Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Pues estamos aquí en un capítulo más. De hecho, si no me falla la memoria y si seguimos el ritmo de grabación, este puede ser incluso el último capítulo con nuestra última mitad de la temporada. Así que bienvenidos a ya el cierre de nuestra temporada, nuestra segunda temporada. Y como siempre aquí conmigo, Carlos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contento de estar en la recta final, ya con todos estos temas que hemos venido hablando, y pues muy contento de presenciar esta invitada con nosotros el día de hoy. Sí, así es. Pues a ver qué tal, ojalá se ponga coso el capítulo. ¿Cómo te presentas, Gio? Platícanos un poquito de ti. Bueno, primero gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, mi nombre es Giovanna Garduño, yo estudié filosofía en la Facultad de Humanidades de aquí en la UAMX. Y también hice un semestre de investigación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Colombia. De ahí que bueno, mi formación en la licenciatura fuera desde una perspectiva pedagógica, algo que no es como muy común aquí en filosofía, sobre todo en Toluca. Y bueno, mi interés también se fue por la estética, la epistemología y el feminismo, sobre todo. Y hay por ahí una conjunción entre la epistemología y el feminismo, que es, bueno, la epistemología feminista. Es algo que he trabajado pues ya individualmente, o sea, no he seguido como ya una formación estricta, aunque sí tengo, un diplomado en filosofía y feminismo por la Universidad de Guanajuato y algunos talleres y participaciones en eventos o coloquios, pues que van por la misma línea. Feminismo y filosofía. ¿Qué más? Pues tuve que dejar la academia un tiempo para trabajar. Y bueno, llevo no sé cuántos años trabajando para las políticas de acceso abierto. Primero trabajé en Redalic como por 3 años más o menos. Y ahora trabajo para una empresa que se llama Cercode, es una empresa española. Y ellos trabajan en conjunto con la Biblioteca de Ciencias de la Salud de España, Cielo España y el CSIC. Y bueno, nos dedicamos pues completamente a trabajar los repositorios de las revistas de acceso abierto. Revistas pues obviamente científicas. Con el CSIC es todas las revistas que trabaja el CSIC de humanidades y así. Y con Cielo España solo las revistas de ciencias de la salud. Prácticamente pues nos llega toda la información de la investigación que se está haciendo en el continente europeo. En ese sentido me gusta porque... a mí me gusta mucho leer, ¿no? Entonces en mi trabajo como que estoy leyendo cosas que me gustan y voy aprendiendo un montón, ¿no? Porque pues todo el tiempo estoy trabajando con artículos. Y bueno, eso, en mis tiempos libres pues me dedico mucho a estudiar, me gusta mucho leer. Me gusta mucho el cine también. Soy muy fan de David Lynch. Podríamos hablar aquí 4 horas de David Lynch. Estoy obsesionada con él. Sobre todo en Twin Peaks. El mundo de Twin Peaks me gusta mucho. Y en la literatura me gusta mucho Tolkien también. Bueno, tú sabes, ¿no? Soy muy fan del Señor de los Anillos y de toda la literatura de Tolkien. En esencia podría decir que eso es a lo que dedico mi vida, ¿no? A explotar la ñoñez en todo eso. Ajá. Un buen de cosas. Y aparte un buen de cosas que pues dan para hablar acá, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pues yo también sé, y te quería preguntar eso, que te gusta justo también el psicoanálisis, ¿no? Como también creo que se amolda mucho el gusto que tienes para que podamos trabajar aquí o podamos platicar también como de grandes cosas. Porque, pues bueno, lo primero que a mí me saltaría con todo tu bagaje y el interés también por el psicoanálisis es como estas cosas que de pronto pueden parecer como medio opuestas, ¿no? En cuanto al feminismo y el psicoanálisis. Entonces, justo quería preguntarte cómo nace tu interés por el psicoanálisis y de ahí vamos viendo a dónde nos lleva. Ok, sí. Bueno, sí. Yo trabajé en la licenciatura, en la tesis,
a una autora que se llama Lou Andrea Salomé. Ella es una filósofa rusa y ella tiene una carrera muy interesante. Ay, yo me identifico con ella en todo porque ella primero estudia filosofía. Y después se va un tiempo a Viena a estudiar historia del arte y luego estudia literatura y empieza a escribir sobre, novelas, pero ya con un interés filosófico. Y ella pone siempre de manifiesto la pregunta sobre estas cuestiones de la mente o de cómo es que funcionamos como seres humanos. Pero a ella le interesa mucho cómo funciona la mujer. O sea, no tanto... Claro. Es muy bonito porque ella no hace la pregunta como Beauvoir, ¿no? De ¿qué es una mujer? ¿No? Lou Andrea Salomé dice... se habla de que la psiquis del hombre... Esto y esto y esto, ¿no? Y filosóficamente, Nietzsche, por ejemplo... porque es muy buena amiga de él, habla sobre esto, ¿no? Pero ¿qué es el ser humano como mujer? Porque nadie lo plantea. No se habla de la psiquis de la mujer, no se habla de la vida de las mujeres en la filosofía. A ver, ¿no? Entonces, y en la mayoría de las ciencias, te podría decir. Claro, o sea, lamentablemente. Pero ella... Nadie se lo está preguntando en ese momento, ¿no? O sea, ella viene y lo pone así como en filosofía no está pasando esto. A ver, ¿qué es el ser humano como mujer? Entonces hace un ensayo que se llama así y ahí empieza como a hacer un desarrollo que tú lo lees y tiene algo muy filosófico, pero también, obviamente nosotros ya desde acá, con una perspectiva psicoanalítica, dices, oye, esta mujer, ¿qué onda? Parece como si ya hubiera leído a Freud, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención por esta cuestión más filosófica. Yo no tenía un acercamiento tan, cercano, ¿no? Al psicoanálisis. Entonces, hago la tesis con esta perspectiva y hago la aclaración de que no me puedo acercar al psicoanálisis porque pues, no voy a hacer un libro, ¿no? Entonces, aquí con esta cuestión filosófica. Pero yo la sigo leyendo a ella, o sea... Siempre la sigo pensando, la sigo reflexionando. Y algo que me dejó mucho fue su relación con Freud. Porque ella hace este recorrido filosófico literario y como a sus 40 y tantos años conoce a Freud. Y le escribe para poder ir con él al congreso de Weimar. Entonces van, él acepta, va. Y él queda encantado con ella, se hacen súper amigos. Ella, de hecho, es mentora de Anna, después de Anna Freud. Y ella deja todo, como, sí, la filosofía muy bien, la literatura muy bien, pero el psicoanálisis. Entonces ella empieza a escribir sobre psicoanálisis, a ir a congresos, a hablar con Freud. Con Jung también tiene una relación. Y termina haciendo clínica, ¿no? O sea, ella termina haciendo clínica, siendo analista, escribiendo su propia vida desde una perspectiva psicoanalítica, o sea. Entonces, llega un momento en el que yo empiezo como a pensar esta parte psicoanalítica y empiezo a tomar análisis también, o sea, como que mi vida se empieza a compensar eso y como que me enamoro de Freud, ¿no? Digo, aquí este señor que, o sea, me encanta, ¿no? Entonces... lo empiezo a observar, como a ver cómo era su relación con ella y me atrapa el psicoanálisis. Es como... Por eso digo que me identifico con ella, porque ella creo que... ahí está la trampa de la transferencia, ¿no? Como ella se sintió con Freud, yo empiezo yo vuelvo a su biografía y digo, sí, es que así me siento yo con mi analista. ¿Qué onda? O sea, yo me siento igual de atrapada con esta... inquietud de saber, de conocer, de pensarlo todo, pero ya no solo mi vida, o sea, todo lo que está allá afuera, ¿no? O sea, la gente que me rodea, incluso recordé mis clases porque llevé psicoanálisis y filosofía como una optativa en la facultad, recordando como estas cuestiones de psicología de las masas y de... ¿Hace cuánto tuviste esta materia? Dios, como 7 años, yo creo, 7, más o menos. 7 años. Ajá. Te pregunto porque también en psicología antes había optativas de psicoanálisis y las quitaron hace tiempo. Y me quedé pensando, qué raro que siga habiendo
O que a lo mejor puede ser que sigan en filosofía psicoanálisis, pero la de psicología ya la quitaron. Quién sabe si también ya está. Ya la van a quitar por esto. Yo creo que este año la quitaron, sí, o sea, sí, que la van a cambiar mantuvo, justo por psicología y filosofía. Porque piensan que psicoanálisis ya no da el ancho, dicen. Okay. Entonces, tuve la fortuna de todavía tomar esa materia. Pues bueno, ahí me atrapó. Solo los últimos 2 años, yo creo, es que empecé a pensar en psicoanálisis en función o conjugado con el feminismo. No ha sido como una tarea tan estricta o que yo me ponga realmente a estudiarlo, así como me ponga a leer, pero de pensarlo sí da para muchísimo. Sí. Sobre todo porque hay polos muy opuestos. Sí. Están las feministas o las escuelas o las ramas feministas que hablan de que no es posible, no hay una compatibilidad. Porque, y esto sí es muy cierto, el psicoanálisis es androcéntrico. Es una disciplina androcéntrica, como todas. O sea, hay otras con las que yo concuerdo, que es que sí es posible hablar de un psicoanálisis feminista, ¿no? Por ahí en Argentina hay una autora que tiene un libro que se llama El psicoanálisis freudiano. Perdón, el feminismo freudiano. Sí, se llama. Creo que está en Instagram. En Instagram. Sí, ajá. Sí, sí, ¿no? Ella habla de que es posible. Y yo digo que sí es posible. Porque el feminismo... Ay, a lo mejor aquí unas me van a escuchar y me van a querer quemar, pero... El feminismo tiene una raíz filosófica. Nace de la filosofía. De la filosofía ilustrada. Tal vez eso es lo que no les gusta. Pero, pues así es, así nació, ¿no? La filosofía también es androcéntrica. La filosofía también tiene un origen, bueno, no un origen, pero tiene en ciertas partes de su historia un fundamento desde la burguesía, por ejemplo, la nobleza. Entonces... Muchas ciencias son así al final, ¿no? Que eran los que tenían derecho a estudiar de todos modos. Claro, los accesos. justamente. O sea, desde la Edad Media, de los monjes y todo eso, que solo eran los únicos que alcanzaban en la universidad, ¿no? Los institutos. Claro, sí, porque aparte tienen un dominio del lenguaje, o sea, solamente el latín es como la lengua oficial, ¿no? Una persona que tiene hambre que va a estar sabiendo latín, ¿no? Sí. Bueno, ellas hablan de que no es, las que dicen que no es posible justo por esto, o sea, como que hay una brecha de las mujeres ni siquiera tienen acceso a la educación, ¿cómo puedes hablar de una disciplina que las ha oprimido? Pero dices, bueno, es que toda la historia está construida así, lo que podemos hacer es estudiar esa historia y hacernos de los elementos que nos pueden ayudar para poder repensarla, reestructurarla, ¿no? Yo soy de esa idea. Sí está feo, pero pues es lo que podemos hacer. Justo porque la historia del feminismo también viene de eso. El feminismo tiene un fundamento burgués, nace en la burguesía, en los salones de Viena, ¿no? Las mujeres francesas burguesas son las que están pidiendo el derecho al voto, ¿no? Y en Estados Unidos, cuando vienen mujeres negras a decir, bueno, sí, está muy padre eso de votar, pero... nosotras ni votar, seguimos siendo esclavas. ¿No? O sea, nuestros esposos ya no son esclavos, pero nosotras sí. O sea, ¿qué onda, no? Ahí hay un enfrentamiento entre las mismas feministas. Pero es pensar, bueno, yo no voy a negar el pasado o el origen de esto, pero sí podemos hacer algo nuevo. Traer estos conceptos a la mesa y repensarlos, reactualizarlos. Entonces, bueno, cuando hablamos de psicoanálisis y feminismo, claro que es posible. ¿Por qué para mí es más fácil pensarlo? Porque ahí está Lu Andrea Salomé. Lu Andrea Salomé, siendo contemporánea de Freud, está hablando de las mujeres, ¿sí? Ella está pensando en una clínica de las mujeres, ¿no? Y aunque no hace un estudio concreto en el que diga, las mujeres así, no. Ella, yo lo veo así, ¿no? Con este antecedente filosófico, ella ya está poniendo, al plantear a la mujer como ser humano,
Y al plantear cómo su existencia se da, eso es desde un punto de vista antropológico, filosófico, cómo las mujeres vivimos en el mundo, ¿no? Cómo nos desenvolvemos en él. Eso ya, ella ya pone de manifiesto cómo nuestra psiquis es muy diferente a la de un hombre, ¿no? A la de los hombres. Obviamente ella, yo siento que en el momento en el que hacía análisis, sabía perfectamente cómo hacer análisis con una mujer y cómo hacerlo con un hombre. Okay. No hay una evidencia escrita sobre eso, pero si tú lees su autobiografía, que se llama Mirada Retrospectiva, compendio de algunos recuerdos de la vida, te puedes dar cuenta de cómo ella hace ese autoanálisis. Yo, mujer, en este mundo, me autoanalizo así. Esta es mi vida como mujer, desde el psicoanálisis. Y es una cosa que tú quedas como... Es que, wow, ¿no? Bueno, obviamente pues yo no he leído mucho, tampoco es como que diga, ay, soy una experta en psicoanálisis, ¿no? No tengo una formación estricta como ustedes, pero lo poco que he podido aprender o saber, lo veo ahí muy claro. Y por eso para mí es posible pensarlo, porque yo sé que no es la única mujer de la época que hizo psicoanálisis, ¿no? Y no es que porque seas una mujer haciendo algo ya seas feminista, pero eso sí da herramientas para pensar a las mujeres de una forma diferente. Sí. Es que creo que lo que siempre hablamos acá es que de pronto el psicoanálisis no hemos sabido de pronto responder ciertas preguntas y expresar y transmitir ciertos aprendizajes que hemos tenido. Y como no lo hemos entendido, o como nos es difícil, como no se ha encontrado la forma, queremos, bueno, Carlos y yo hablo por Carlos porque lo hemos hablado, pero también si tú opinas diferente está bien. Pero lo que hemos hablado es justo eso, creo que se ha quedado mucho en el imaginario social la idea de un psicoanálisis, que sí, por supuesto el psicoanálisis freudiano es muy falocéntrico y en general así es. Pero justo no hemos, me parece a mí, sabido valorar y resaltar como los aprendizajes justo desde las mujeres, ¿no? Porque incluso el mismo Freud en su momento llega y dice, pues prácticamente se hace a un lado y dice, yo ya traté de hacer algo, pero yo no entiendo. Y ya no estoy, incluso lo dice así en uno de sus escritos, yo ya no estoy solo. Antes yo me aventuraba a decir ciertas cosas porque pues, era el único, ahora no lo soy. Y entonces yo dejo el tema aquí y yo reconozco que no sé mucho y me hago a un lado. Y justo es, como tú dices, donde empiezan a entrar otras mujeres, que me parece que curiosamente son mujeres, y curiosamente no se les da tanta bola, que justo, digo, nosotros tenemos una formación más keynesiana, Melanie Klein en su momento llega y hace una escuela como muy enfocada hacia este tema y ella pues precisamente hace una teoría completa que va... En su momento Melanie como que no quiso afrontar a Freud, ¿no? Como que ella creo que... Incluso siempre se dice que ella era... Yo soy freudiana, ¿no? Siempre decía, yo soy freudiana. Y mucha gente siempre decía, es que ella o no sabe lo que está haciendo o sabe muy bien que no quiere hacer. Que no quiere tal vez como ponerse políticamente, abiertamente contra Freud. Pero ella hace una teoría completamente, digamos que complementaria, no contradictoria, pero complementaria donde dice, oye, sí está bien lo del complejo de Edipo a los 5 años y lo que sea, pero antes, en los primeros momentos de la vida, nuestro primer objeto de amor es la mujer. Y entonces de ahí cambian muchas cosas, ¿no? Su teoría empieza se adentra en otro tipo de cosas, en otro tipo de líneas. Y bueno, pues el problema es que qué tanta difusión se le da, ¿no? Políticamente pesa más Lacan, o pesa más, pues no sé, todos los que se metieron ya en los estudios con esquizofrenia, un Winnicott, y de pronto a Melanie Klein siempre se le deja como a un lado, ¿no? Y yo no digo que sea exclusivamente por machismo, pero yo siempre me lo he preguntado, es muy raro, ¿no? Que Melanie Klein, siendo mujer tan fuerte, una de las ramas más importantes, ¿será casualidad? O sea, como que yo siempre me lo pregunto. No, es que sí es porque es mujer. Yo no sé, o sea, porque yo incluso le he preguntado a algunos si es que hay algunos argumentos como lacanianos, pero pues al final digo, pues sí, pero pues
pero siguen sin apreciar como la gran contribución que la hizo. gran contribución que hizo, que para mí, pues, obviamente porque es mi formación, pero para mí, yo ya no logro entender el psicoanálisis que no tiene esta perspectiva, ¿no? Como, y que no es la única, como tú bien lo dices, hay un montón de otras, ¿no? Como Helen Dodge, o Françoise Dolto, también francesa, o sea, hay un buen de mujeres que se fueron uniendo en la misma Ana Freud, que bajo la sombra de su padre, como que de pronto está muy invisibilizada, que por cierto se peleó con Melanie Klein, como tuvieron una afronta ahí política, bueno, teórica más bien. Y lo que, bueno, siguiendo el chisme, Freud lo que hizo fue callarse y decir, sí, es que, ¿sabes qué? O sea, mi hija en un poquito tiene razón, pero la señora Klein tenía más razón, entonces dijo, sí, ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en discusión porque las dos tienen razón y yo no puedo irme como un lado al otro, entonces siento que desde ahí también le dio un gran peso como secundario a Klein. Sí, porque incluso un Freud que en su momento, cuando empezó a ser acompañado de otros teóricos, incluso desde el inicio, ¿no? En todas sus discusiones siempre está Jung presente criticándolo, en su momento apoyando sus teorías y luego ya después de la ruptura ya le está tirando, también Adler, y después algunos otros los menciona. Y siempre está ese cuestionamiento, ¿por qué mientras ya estaba este debate entre Ana y Melanie, por qué nunca habló de Melanie? O sea, ¿por qué no? Y justo mucha gente dice, es que él sabía que tenía razón, pero no se quería meter. O sea, como que para un Freud que era tan afrontando, para una teoría que lo confrontaba tanto y conociendo a un Freud así, en ese momento donde ya era un Freud así, un monstruo, que no se haya no haya opinado nada, quiere decir que sabía que si opinaba iba a ir en contra de su hija. Que bueno, eso ya es un chisme que nadie sabe, no sé si es pero lo que voy es que justo yo estoy muy interesado a veces en esa situación, ¿no? En la gente que dice que es imposible juntar al feminismo y al psicoanálisis, porque me parece que hay muchas cosas en las que nos podríamos retroalimentar y creo que también hay mucho desconocimiento tanto del psicoanálisis como del feminismo, porque yo sigo escuchando como que hay no una mala imagen, pero sí una imagen del psicoanálisis hacia el feminismo que impide conocer más. Y creo que es un poco similar a veces de cierto sector del feminismo, como ellos son así y ya no se pasa hacia ese lado. Entonces creo que esa distancia que se toma a mí me parece como muy, yo incluso diría muy absurda, ¿no? Como siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, la idea de integrar los conocimientos siempre trae buenos resultados, pero me parece como incluso absurdo que sigamos tan separados en esas dos teorías que se podrían retroalimentar. Y al final genera diálogo, o sea, positivo o negativo, pero genera algo y yo creo que eso es lo más productivo que se puede hacer ante perspectivas que a lo mejor pueden compaginar o no. Claro. Sí, es que el feminismo tiene muchas ramas. Alguien te podría decir desde el feminismo decolonial como es que el psicoanálisis es blanco. No habla de mujeres racializadas o mujeres empobrecidas, mujeres de la periferia. ¿Cómo quieres que hablemos contigo si no? Y estamos de acuerdo, ¿no? Ahí tendría que ser al revés como el psicoanálisis, a ver. Es que sí, ¿no? Tenemos que abrirnos a pensar justamente esto. Es que se me vinieron muchas cosas a la cabeza así como de... Y es que, ¿sabes qué? Yo te diría, como para ver si suma un poco, que creo que también lo mismo, creo que el psicoanálisis no ha sabido explicar ciertas cosas del mismo psicoanálisis, que al final nosotros no tratamos de hacer una teoría que explique la mente. O sea, de una ley, pues, que explique la mente. Es un método de investigación. Es un método de investigación y que las teorías, los resultados, las postulaciones que se hacen, no tratan de cubrir a la población mundial histórica de la humanidad, ¿no? Sino es directamente la gente que ha venido al diván
con los estudios que hemos hecho, pareciera que tiene podemos postular estas cosas, ¿no? Y creo que yo siempre me he preguntado, ¿no será más una tendencia positivista de los que leen psicoanálisis? Ellos están intentando explicar a la mente humana. Porque de pronto en el psicoanálisis es bien claro, es clínica, teoría. Y no podemos andar, incluso hoy en día ya está muy, ¿cómo se dice? Caduco. Es muy antiguo. Obsoleto. Muy obsoleto. Justo perspectivas que tratan de explicar la sociedad. Incluso Freud en su momento lo hizo, pero eso hoy en día se le llama psicoanálisis aplicado. Como cuando tú dices, la sociedad es así porque el inconsciente es este. Y eso como que ahora ya ha quedado muy atrás, aunque se siguen haciendo intentos, que son muy valiosos y son muy ricos, pero de pronto sí uno dice, sí, pero al final el psicoanálisis tiene que estar en el consultorio con el diván, con el paciente. Si nosotros postulamos algo que no aplica para el paciente que está ahí, no sirve. Porque ¿para qué lo estamos haciendo si no le está ayudando al paciente? Claro. Ese es un poco lo que creo que también desde esta parte ha faltado decir. No es una teoría que explique a todas las mujeres. Es las mujeres que han venido aquí, yo pienso que coinciden en esto. Pero sabes que, amigo, yo creo que también es mucho la perspectiva cubista que nos han enseñado. O sea, de aperturarnos a escuchar otras posturas sin entrar en conflicto y sin decir, es que tú eres de esa institución, yo ya no te voy a escuchar, o voy a pensar que lo que tú dices está mal, ¿sabes? Y hay algunos analistas que siguen muy herméticos y, sí, claro. y no pueden pensar más allá de lo que está en el diván. Sí, eso lo entiendo, y bueno, yo no sé esa postura, porque claro que hay gente muy ortodoxa, y creo que eso es también lo malo precisamente, sí, que en el psicoanálisis tanto no hemos sabido hacerlo, como hay cierto sector que no quiere hacerlo, no sé si es todo lo que está fuera de aquí, no vale, y eso sí me parece, como dices, muy, muy, muy malo, y por eso mismo yo pienso que es como una tendencia más positivista, que de pronto está rarísimo, pero como más de decir, no, es que el psicoanálisis sí puede explicar a una mujer racializada en África, como por qué, ¿no? O sea, sí. Yo creo que ahí la tarea del psicoanalista sería estar abierto a la interdisciplinariedad, ¿no? Perdón, sí, es una palabra. O sea, el psicoanálisis no es solo como una esfera, ¿no? Hay que meterle más. Hay que saber filosofía, historia, ¿no? Incluso antropología, sociología, etc. Justo como para tener estas perspectivas metodológicas, porque es una metodología, ¿no? O sea, yo pienso mucho ahora, a mí no me gusta usar esta palabra de perspectiva de género, porque soy detractora del género, más bien perspectiva feminista, ¿no? Es una metodología justamente para que se pueda aplicar a cualquier cosa, ¿no? Ponerte los lentes violetas, se dice por ahí. Como psicoanalista puedes tener una perspectiva de lo que es el feminismo, saber qué es el feminismo, y entonces desde ahí tú puedes hacer un trabajo de análisis, pues bien, ¿no? Sí. O sea, porque comprendes el contexto social de la persona que estás atendiendo, ¿no? O sea, si no puedes atender a una persona, a una mujer con los ojos cerrados. O sea, yo quisiera entender que ustedes como analistas entienden el contexto sociocultural de sus pacientes, ¿sí? O sea, porque pues eso es algo, el ambiente es algo que va a terminar afectando su vida, ¿no? Que interfiere, y es lo que se va a trabajar en el análisis. Creo yo, a lo mejor ustedes me van a decir, no. Pues no, yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que de pronto justo falta a veces entender cómo hacerlo. Porque creo que en la formación siempre sí hay una postura de no abandonar obviamente la sociedad, pero sí decir, o sea, si nosotros le damos una explicación social a este fenómeno que estamos viendo en el diván, nos estamos saliendo del consultorio. Entonces uno tendría que entender las cosas primero desde... Al revés. Como desde aquí primero, y luego primero atacar lo que sucede. Atacar es una feo, pero
O sea, como Sí. primero entender así lo que está pues, sucediendo en el consultorio directamente entre el paciente y el analista a partir de la transferencia. Ajá. Porque si yo le digo, sí, es que tu papá o tu hermano o esta amiga, si yo me uno como a la historia del paciente para ver como la ciudad allá afuera, se escucha anecdótico. Y yo me integro a la perspectiva del paciente. Y más bien ya entre él y yo estamos hablando de un tercero que está fuera del diván, fuera del consultorio. Entonces por eso para nosotros es como sí, hay que entender todo el contexto. Y yo incluso estoy muy de acuerdo en que uno como analista, así como uno se tiene que analizar, uno tiene que saber de más cosas. Y si nos están tirando, y si nos están apedreando el rancho en cuestión de crítica desde el feminismo, lo que menos puede hacer uno es como negarlo. Pues negarlo, ¿no? Uno se tiene que meter y tiene que entender mucho más para poder justo entender, oye, sí, a ver, sí estamos tú y yo aquí, pero al final yo no estoy buscando darte un significado de las palabras que me estás dando. Eso se quedó con Freud y eso ya nadie trabaja como él. O bueno, habrá quien sí, pero yo lo que estoy tratando es de ser empático con el paciente y entender el estado emocional con el que él viene. Y la experiencia que vive cada día. Y la experiencia que está viviendo cada día. Y si yo me enfoco con eso, con un prejuicio que ni siquiera lo he cuestionado, pues evidentemente no voy a empatar. Si de pronto yo estoy pensando como, no, pues es que ¿para qué se fue por esa calle? Un ejemplo así burdo. Pues en lugar de decir, oye, pues más allá de por qué calle entendió, yo entiendo que ella tuvo miedo. Y que toda la sociedad que la está atravesando ahorita, pues involucra esta vivencia con un miedo enorme. Yo me tengo que involucrar más en el miedo que existe, en la situación, en el momento emocional que vivió mi paciente, a estar juzgando pues, otro tipo de cosas. Pero si el analista no lo tiene en mente, sí puede caer en hacer un juicio, a caer en lo moral o como una explicación machista. Entonces creo que uno como analista sí tiene que cuestionarse ese tipo de cosas y lo peor que puedes hacer es como salir con la excusa de no, es que, no sé, un montón de excusas que bueno, dentro de lo que nos dedicamos se escucha siempre ese tipo de esas excusas. Y ahorita que lo dices, o sea, me haces pensar que es como si fuera un partido político. O sea, que si el analista y el paciente son de diferentes partidos políticos y nada más le tiras por tener un prejuicio. Sí, completamente. Sí, porque incluso si fuera otra religión o algo por el estilo, tú no puedes, o sea, exacto, si viene una persona muy religiosa a tu consultorio, tú no puedes abordarla pensando en, pues es que, ¿por qué creen? Sí, pues es que creen en religión, o sea, ¿para qué me va a hablar de religión? O sea, pues tú tienes incluso que entender ella cómo ve el mundo a través de su religión para entender un poco su psique, su inconsciente. Pero si te pones desde una postura como haciendo un juicio, ya te perdiste de la riqueza. Ahí ya no estás analizando al paciente, estás analizándote a ti mismo, estás analizando con tu juicio estorbándote. Sí. Entonces yo creo que justo para sacar esos filtros, esos estorbos, el analista, por supuesto que en el aspecto del feminismo sí tiene que entender los cuestionamientos que se le hacen, porque si no, sin darnos cuenta, estamos ahí juzgando, estamos metiendo nuestro yo al análisis. Dos cosas. Es que primero pienso históricamente cómo ha sucedido esto. Hace tiempo te hablaba del libro de Mujeres y Locura, que habla justamente de cómo en los 90 se hacían muchos diagnósticos a mujeres de esquizofrenia o de enfermedades mentales que requerían que las internaran en un psiquiatra, ¿no? Pero eran muchas, ¿no? Y era por cosas injustificables, es decir, no había un análisis estricto como para decir sí estás enferma y por eso ¿no? Era como, es que no quiero barrer, ya estoy muy cansada de estar en la casa. Estás loca, psiquiatra, ¿no? Eso era una forma de no querer entender la historia de las mujeres, lo que estaban pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento? Pues que hay
el capitalismo está en su auge, hay una idea de sociedad muy armónica, ¿no? El esposo tiene un buen trabajo, le va súper bien, se va todo el día, ¿no?, a la chambita. Y la mujer tiene, mira, tienes la mejor lavadora, la mejor estufa, tienes los mejores muebles, cocina, cuida a tus hijitos, ¿no? Esa idea de la familia ideal le provocó muchas enfermedades a las mujeres, ¿no?, o mucho estrés, ¿no? Porque es como, tengo que atender a mi marido, tengo que cuidar a los niños, tengo que cocinar y aparte tengo que estar bonita porque tengo que ser bonita, ¿no? Entonces me tengo que arreglar, arreglar, ¿no? Esa es la palabra. Entonces se empieza a diagnosticar esto y encuentran ahora muchos casos de mujeres que nunca debieron de estar ahí. Eso es como algo que no solamente ha sucedido en la historia de la psiquiatría, o sea, en toda la historia siempre ha existido como ese diagnóstico de las mujeres como las locas, como las que no saben, el otro. Perdón que te interrumpa, no, tan inmerso en la cultura que decimos, es que no seas tan histérico, ¿no? Refiriéndose como a esa locura de la mujer intrínseca. Claro, hace días pensaba en eso, ¿no? Cuando una mujer socialmente, ¿no? O sea, estás en una reunión o algo, le pasa algo, está loca, o está histérica, ¿no? Yo nunca he escuchado que digan de un hombre, está histérico. Claro. Hasta está raro, ¿no? Decir con la O, el histérico, ¿no? O sea, entonces, bueno, lo traigo porque, por lo que estás diciendo, creo que ahí viene algo, tal vez no coincidan conmigo en esto, pero desde el feminismo podemos pensar en que sí, bueno, puede ser posible un psicoanálisis feminista. Desde mi perspectiva, no puede existir un analista hombre feminista. Bueno, mi intención no era esa, ¿no? Tampoco. Ok. O sea, tampoco era mi intención. No, o sea, bueno, no, a lo que voy es, por ejemplo, tú me decías como entender, bueno, es que sí. Yo soy de la idea de un separatismo radical. ¿Y en qué consiste? De desheterosexualizar nuestras relaciones como mujeres con los hombres en relación a todo. Porque yo sé que un hombre no me va a comprender como una mujer, porque no ha vivido lo que yo he vivido. Entonces, este separatismo puede ir de, yo voy con una médica, porque ella sabe como mujer, ella me puede entender como mujer, el dolor que puedo sentir en el útero, por ejemplo, una ginecóloga, ¿no? Con un analista siento que es igual. Yo tuve, mi primer analista fue un hombre y no fue una experiencia que digamos muy gratificante, ¿no? Cuando empecé a tomar análisis con una mujer fue muy diferente. Yo puedo ser parte de la transferencia, de que ahorita estoy justo como, ay, mi analista es la mejor, ¿no? Pero sí puedo sentir esa empatía, ¿no?, lo que llamamos la doloridad en el feminismo, de mujer a mujer, ¿no? O sea, que ella no tiene estudios feministas, ¿no?, pero ella puede entender, cómo lo estoy sintiendo, cómo siento ese dolor de la separación, por ejemplo, con mi pareja, o cómo me siento en mi situación como hija respecto a mi papá, o como hermana, ¿no? Porque ella también es hermana, porque ella también es hija, ¿no? Entonces yo ahí sí pensaría en ese separatismo. No sé, como analistas a lo mejor ustedes me pueden decir, no, yo sí puedo entender perfectamente a una mujer y a un hombre en el diván. Yo te diría que no se puede entender perfectamente nada. O sea, bueno, no. Me refiero a esta distinción en sus vivencias. Sí, entiendo a lo que vas, pero claro. Yo lo que diría es que si a mi consultorio viene una mujer, incluso feminista, buscándome a mí, yo ya entiendo que eso ya habla de ella. Claro. Ella tomó una decisión. Sí. Y eso ya me dice muchas cosas. Pero sí, y yo creo que también, eso yo le digo desde aquí, ¿no? Desde esta postura. Pero para mí es completamente válido que una mujer diga, yo voy a buscar a una mujer.
Eso me parece completamente válido. Yo te diría que si una mujer viene y busca un análisis conmigo, yo no sé, no me lo he cuestionado tal vez lo suficiente, pero yo no vería de inmediato como una primera opción decirle no, ve con una mujer, como referirla con una analista mujer. Como que no sé si para empezar la estructura de la chica que se acerca sea la indicada. Porque al final, en el aspecto muy técnico y teórico, lo que podríamos decir es que no importa en realidad, claro que importa, pero me refiero a que el fenómeno de la transferencia va a suceder independientemente de si yo soy hombre o mujer. Incluso muchos hombres con nosotros despliegan una transferencia homosexual también, no importando ni siquiera esta orientación de género o cualquier cosa, ni su identidad sexual. No digo que sí nos compromete bastante nuestra experiencia como hombres a entender diferente, eso estoy completamente de acuerdo, pero me parece que eso va a suceder con cualquiera. Pero entiendo el punto y yo estoy de acuerdo en que si las mujeres buscan a una analista mujer, me parece también completamente lógico. Y a mí lo que me hiciste pensar, creo que mi comentario va en porque yo voy a confiar a un hombre que a lo mejor no sabe o no piensa lo que yo sentí y no me va a dar como ese punto de vista que una mujer sí. O sea, en cuanto al médico, ¿no? O sea, sabe que a veces en el día 3 antes de que me baje me va a doler un chingo o va a pasar un buen de cosas que un hombre no. O sea, que no lo tiene en el registro tan consciente y como en esa diferencia pues sí hace sentido y al final en tu tratamiento, o sea, va a ser como sí un camino diferente, ¿no? Sea atenderse con una mujer o atenderse con un hombre. Y lo digo, o sea, en eso y podemos ahondar como en más cosas médicas o tal, pero creo que va de la mano en que hombre o mujer, pues vas a tener una experiencia diferente, ¿no? Sí. En cuanto al psicoanálisis, no creo que sea tanto, porque pues al final o sea, el trabajo que se hace psicoanalíticamente es en la pareja analítica. O sea, no es tanto en si es hombre o si es mujer. Es en sí cómo funcionan los dos y qué es lo que se despliega. Digo, lamentablemente hay muchos analistas que dicen ser analistas y no están como tan inmersos en los marcos teóricos o las reglas del juego. Y a veces hacen ciertas incongruencias, o sea, que va en contra de la moral, que va en contra mismo de la neutralidad del psicoanálisis, de meterte de su cuchara y decirle a su paciente que no hable con nadie porque no cree que es conveniente. Y eso, la verdad, pues para el psicoanálisis no es un camino que sea productivo, que le ayude al paciente a entender el fenómeno que está viviendo en su cabeza. Al contrario, o sea, se está liando con algo que no va a favorecerle al paciente. Yo quería sumar algo que también me parece interesante, como no importa también con quién vayas, siempre va a ser diferente completamente. Sí, o sea, claro, porque al final son personas, o sea, no estás yendo con un modelo así, exacto, estructura, una cajita. No es un software, ¿no? Claro. O sea, va a ser, sean dos mujeres, probablemente también tiene que ver precisamente con el analista, ¿no? A lo mejor te podrá haber tocado una mujer con quien no te identificaste y que también se armó un lío y pues eso es completamente posible, ¿no? Y a lo mejor puede pasar que por otras circunstancias con un hombre, no quiero decirlo, pero conozco un poco lo que ha pasado, pero mejor capacitado, y pudo haber sido completamente diferente. Creo que ahí también, como dice Carlos, también tiene que ver un poco a veces la preparación. Y sobre todo acá en Toluca, que lo hemos hablado mucho, lamentablemente aquí en Toluca no hay escuelas de psicoanálisis, por lo tanto no hay tanta preparación. Hay muchas escuelas que están tratando, como la UAM, la FACICO, ahí hay varias que tienen incluso en línea. Hoy en día es un mejor momento para el ejercicio del psicoanálisis aquí en Toluca, pero también en otras temporadas, en otras generaciones más bien, en otras generaciones, sí, lamentablemente no estaba tan difundido y creo que es precisamente también muy posible que sea el tema también de preparación. Claro. Bueno, pero una que no sabe, ¿no? No, sí, completamente. O sea, en ese sentido, o sea, desde mi postura feminista, cuando una amiga me dice, quiero tomar análisis, me recomiendas a alguien, una mujer. Sí, Ve con una mujer, ¿no? O sea, porque
yo no sé, ¿no? Claro. Ahí cambia justamente, es lo que quisiéramos que se entendiera. Sí, sí, sí. Que ustedes pueden estar abiertos a decir, pues sí, yo puedo tener una mujer paciente, vamos a trabajar, ¿no? Pero no sabemos cómo se va a sentir esa mujer paciente, ¿no? Sí. Por las experiencias que pudo haber tenido en general con los hombres en su vida, ¿no? Y es difícil, al menos a mí como paciente, bueno, como... ¿Cómo se dice? Paciente analizada, ¿no? Sí. Sí me pasaba cuando mi analista era hombre que había cosas que yo no quería, me resistía a decirle, como experiencias con hombres muy traumáticas, porque a mí me entraba como el, oye, es que lo va a justificar, ¿no? O no me va a hacer caso, no me va a entender. Y a veces sí se lo decía y sí como que a lo mejor él trataba, yo ya como en mi paranoia, sí decía, no, mejor ya ni le voy a decir por qué, ¿no? Claro. Y aquí con una mujer es como, doc, y Dale todo. me suelto, ¿no? Y sí, es muy diferente, o sea, incluso la presencia física, ¿no? es diferente, Claro. sí cambia. Lo digo desde mi experiencia, Sí, a lo sí, mejor sí. hay mujeres a las que no les causa eso y pueden estar en total confianza, pero yo sí lo digo así. Por mi experiencia, por experiencias que también he escuchado, y justo volvemos a esta cuestión histórica, por saber cómo es que esto se ha desarrollado. Porque, ¿cómo podemos llegar al consultorio a preguntarle a un analista, oye, ¿tú tienes formación feminista? A ver, dime. O sea, sacar la cartilla, ¿no? ¿Y qué has leído y qué sabes? Y, ¿cuál es tu nivel? Va a ser tu nivel de empatía conmigo, ¿no? O sea, suena muy absurdo, pero a la vez son igual formas que las mujeres buscamos ahora como para sentirnos en espacios más seguros. Claro. Porque, pues, casi no los hay. Y justo en el psicoanálisis a mí me parece como algo muy fundamental. O sea, muy, muy, muy importante. Al menos, por ejemplo, en mi vida ha sido algo, o es algo que yo le presto muchísima atención, porque cosa que trabajo en el consultorio es cosa que voy a transformar en mi vida. Entonces, para mí siempre es esa preocupación ahora de priorizar, ¿no? A mis amigas, como, bueno, estoy yendo con un analista, pero ¿qué? ¿Todo bien? ¿Ya hay una prevención ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo son sus sesiones? O sea, no me digas de qué hablas con él, simplemente si te estás sintiendo cómoda. Exacto, yo creo que esa es la palabra, o sea, que se sienta cómodo el paciente con el otro, porque al final es una construcción de los dos. O sea, claro. no puedes ir a decir como, ya llegué. Y mi comentario va a razón de que hay veces que hombres piden tratamiento con otros hombres porque no se sienten cómodos de hablar de temas, por ejemplo, con una analista mujer. Y temas sexuales, por ejemplo, que no se sienten cómodos. Y del otro lado, pues, siento que a veces también puede surgir lo mismo, ¿no? No te sientes tan cómodo de platicar tu intimidad con el otro género porque justo esa es la conflictiva. Uh-huh. Entonces, creo que el setting, el que todo se arme y que tú te sientas cómodo como paciente de platicarlo con tu analista, creo que eso es lo fundamental para que la pareja analítica siga funcionando. Claro. Yo creo que ahí se cuelan... Es que sí o no se termina colando esta cuestión de la diferencia de los sexos, ¿no? Y cómo estamos constituidos socialmente y puestos socialmente, ¿sí? Justo estos prejuicios, ¿no? De, es que una mujer, ¿cómo me va a escuchar? Que le voy a contar esto. O como tú como construido, o hombre, educado hombre, uh-huh, en una sociedad patriarcal, pues obviamente estás educado bajo ciertos parámetros de violencia, ¿no? Uh-huh, estructurada. Claro. Entonces, tú puedes llegar a contar, o dices, no le puedo contar a una mujer cómo he tratado a mujeres feamente en la vida, porque no, o sea, o yo cómo puedo decirle a una mujer que soy adicto al no por, ¿no? O sea, uh-huh, no. Entonces, ahí te das cuenta, volvemos al inicio, de que sí es posible un feminismo conjugado con el psicoanálisis,
porque terminan jugando, incluso dentro, en el consultorio, estos roles sexuales, ¿no? ¿Cómo es configurada socialmente una mujer y cómo es configurado socialmente un hombre? ¿Cómo me relaciono con mi analista? ¿No? Que es hombre o mujer, o sea, y habría que pensar cómo se cuela ahí la transferencia, cómo juega la transferencia. O sea, ¿ustedes creen que sí hay una gran diferencia? Obviamente sí, o sea, porque somos personas, somos diferentes, pero que sí cambie si es con un hombre o con una mujer. Porque, perdón, por ejemplo, pienso en mi caso, ¿no? Yo puedo decir, mi analista mujer la admiro muchísimo. Y yo puedo comprender que eso es por mi transferencia, ¿no? Tenemos una afinidad intelectual bien chida. Y de ahí nos agarramos, ¿no? Pero con mi analista hombre yo me sentía muy enamorada. O sea, ¿pero por qué era hombre? Tal vez porque yo me he estado asumiendo heterosexual toda mi vida y entonces como de esa heterosexualidad jugó ahí ese papel, ¿no? No sé, ustedes a lo mejor. Pues, o sea, yo lo que esos son como los puntos que me parece para empezar como flacos entre la interacción que hay entre justo estas dos corrientes. Y de pronto a mí me parece que de pronto es bien difícil poder entablar a veces un diálogo, ¿no? Porque de pronto yo podría dar una explicación e inmediatamente viene una descalificación. O incluso podría yo sostenerme en ciertas prácticas técnicas para decir eso no es cierto. Y me parece que eso es lo que suele suceder todo el tiempo en este tipo de diálogos. Por ejemplo... No, o sea, es que por ejemplo, si yo te dijera que no importa si... O sea, si yo te dijera no todos los hombres son violentos y que muchos hombres en el consultorio podrían venir incluso a hablar de la vivencia violenta que sienten de las mujeres hacia ellos, tú probablemente me digas, es que eso es un porcentaje muy bajo. O no sé, es a lo que voy yo. O sea, eso es lo que, no, ni siquiera estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Me inventé. No sé, fue un ejemplo. Ok, sí. Pero lo que voy yo es que justo hay hombres que incluso el mismo machismo les ha afectado mucho, muy importante en sus vidas y que se sienten completamente atrapados en eso. Y que si van con una mujer o con un hombre realmente van a estar sintiendo exactamente lo mismo, como una sensación de me van a juzgar, tanto porque es una mujer, porque es un hombre. Si yo voy con un hombre y le digo, yo a lo mejor no voy a saber cómo explicarle que no quiero tener más de... No, yo solo he buscado una mujer toda mi vida. Y a lo mejor va a sentir, ¿cómo le va a decir eso? Va a decir que soy gay, que soy homosexual, porque no soy un macho. Y también si se lo digo a una mujer, va a decir que le estoy mintiendo. Porque claro que ella va a pensar que todos los hombres buscamos muchas mujeres. En realidad, a lo que voy yo acá, es que mucho de eso, más allá de que sí tiene que ver, y estoy completamente de acuerdo que tiene que ver con quién te analizas, mucho de eso también tiene que ver, como tú bien lo dijiste, de nosotros. De estar pensando, es en lugar de ejecutar el modelo psicoanalítico, me está viendo como hombre. Y eso me parece que ni siquiera se sabe si es cierto o no. La postura es de uno mismo. Entonces, a mí me parece que sería lo primero que habría que pensar. Las mujeres de pronto podrían decir, yo no voy con un hombre porque me va a juzgar o porque me va a violentar en algún momento o a la mera hora que pueda se va a tratar de propasar. Pero al final no sabemos eso. Lo que sí sabemos es que esa idea está en esta persona. Y se trabaja con esa idea. Y esa idea es la que habría que trabajar. Claro, sí. Eso es lo que nosotros trabajamos. Por el otro lado, lo que ustedes observan es completamente igual de importante. Porque justo sucede, y lamentablemente es bien conocido, que sí suele pasar. Precisamente porque se abusa del fenómeno de la transferencia. Incluso Freud en sus primeros escritos advierte de eso. Incluso, bueno, Anna O, la mujer que inaugura el psicoanálisis, se enamoró de Roger. Roger se mete en problemas, se la pasa a Freud y se enamora de Freud. Y Freud ahí ni siquiera alcanza a entender nada, ¿no? Como que los atropella a los dos y como que ni siquiera entendieron qué onda. Hasta que luego justo viene Dora, otra paciente de Freud, y no pasa nada.
le relata unas situaciones que sucedieron ahí. Dora no dura mucho tiempo en el análisis y es hasta como unos 15 años o 20 años después donde Freud dice, esto es la transferencia. O sea, esto está sucediendo, que la mujer venga aquí y me disfrace a mí de una figura de autoridad, de enamoramiento. Eso, claro que tiene que ver conmigo porque estoy activando esa función, ese espectro, ese tema, pero ella es la que está poniendo todo eso a mí. Y es un objeto externo de la cabeza. Y es, por ejemplo, cuando le pasa, o sea, ¿tú crees que todos los maestros que andan con alumnas son guapos? ¿O que son atractivos? ¿O todos los jefes son personas que cautivarían a cualquiera? No, es que eso no sucede es lo que por juega, justo este fenómeno del rol que están jugando. Ese es el fenómeno de la transferencia, que lamentablemente, y eso sí estamos de acuerdo todos, lamentablemente muchos analistas han abusado de eso. En primera, porque son hombres, estoy completamente de acuerdo. En segunda, porque son humanos y de pronto también el fenómeno pudo haber sucedido en otras funciones. Y en tercera, porque no ejecutaron bien el método. ¿No? Eso existe y eso no se esconde, no somos la iglesia para esconder ciertos efectos que tiene, pero me parece que sí es, que si al final, suena cliché, pero al final sí es caso por caso. Y mi comentario va en forma de Freud, porque justo lo que decía es que el amor es transferencial. O sea, al final tú te enamoras de alguien a través de la transferencia. Sí. Entonces, tu pareja, la persona, tu vínculo más importante, o sea, va a generar algo en ti que lo puede ser también heterosexual o homosexualmente. Sí, claro. O sea, no importa. Sí, o sea, eso no se pone en duda, ¿no? O sea, eso está bien, o sea, es como de sí, o sea, sí. A lo que yo voy es cómo las relaciones de poder, cómo las diferencias de sexo sí terminan jugando un papel en el consultorio. Porque tú no puedes ir por ahí diciendo, bueno, o sea, es que sí, hay analistas que no hacen bien su trabajo, no son éticos, pero ¿cómo vas a saber quién sí y quién no? Eso ¿no? se entiende. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a esta postura feminista del separatismo, de, bueno, entonces, si eres mujer, analízate con una mujer. No te estoy diciendo que por eso ella va a tener una perspectiva feminista, ¿por qué no? Pero sí va a haber una gran diferencia. Pues no le arriesgues, mija, ¿no? Sí. Y yo creo que justo ahorita, culturalmente ¿cómo se dice? En este tiempo que nos toca, yo creo que lo que me decías antes, ahorita me volvió a hacer clic, te lo iba a comentar antes, pero me hizo clic, es porque yo voy a ir con una persona que en mi cabeza, o sea, entre comillas, y no digo que todas, es como el malo en la historia, sí puedo ir con el bueno. O sea, en ¿dónde me voy a sentir más segura? ¿No? Siendo, yo te digo, asumiendo un caso hipotético y tal, a mí lo que me hizo pensar fue, ¿por qué yo voy a ir, si yo fuera mujer, ¿no? En ese caso, en esa estructura, si yo fuera mujer, ¿por qué voy a ir con un hombre si tengo la posibilidad de ir con una mujer en la que puedo ganar muchísimo más cosas de cosas que me hizo un hombre, ¿no? Y no sentirme como en esa, pues sí, en ese vínculo tan cercano. Me sentiría más cómoda con una mujer que con un hombre por la misma estructura social en la que vivo, ¿no? De que el hombre siempre me está diciendo cosas, que yo pienso cosas sobre él. Me siento más cómoda con una mujer hablando y más en este ambiente cultural de sororidad y de estar siendo como más unidas en ese aspecto. Creo que actualmente sí podría ser, incluso te podría decir algo que sería un punto importante para el psicoanálisis, como demostrar, bueno, no demostrar, sino explicarse qué es lo que se juega cuando tienes dos analistas, un hombre y una mujer, en un tránsito, no sé, de 20, 30 años, qué cosas diferentes se juega con uno y con el otro, y con un mismo paciente, ¿no? O sea, que creo que nunca se ha demostrado eso, y podría ser una línea de investigación bastante curiosa. Bueno, yo no podría asegurar que no se ha investigado, pero por ejemplo, sí, lo que sí te puedo decir es que por experiencias, por ejemplo, de maestros que hemos tenido,
que, o sea, tendríamos que tener justo como una persona como tú, por ejemplo, que pudiera estudiarlo desde esa perspectiva. Porque para nosotros, que es usualmente la mayor parte de gente que va a tener 2 análisis largos, completos en su vida, pues usualmente vamos a ser analistas. Porque nosotros entendemos que va a ser, por ejemplo, yo ahora en el que llevo 2 años y medio, sé que es poco, y sé que en algún momento va a necesitar un segundo. O sea, yo ya lo sé, porque pues para empezar, porque me he asumido el mundo con la teoría psicoanalítica, y en segundo lugar, porque soy psicoanalista y tengo que, es novio que lo voy a hacer. Sí. Pero, y por eso yo digo, ese es lo que yo decía, por eso me parece tan importante que nosotros mismos le entremos a estos temas, porque probablemente seamos los únicos que van a poder decir, oye, sí se siente diferente, oye, sí yo analista mujer, sí sentí una diferencia completamente diferente que tiene que ver por el género y no solo porque yo estoy en momentos diferentes de mi vida, porque en el segundo análisis ya tengo un análisis previo, entonces obviamente este segundo va a ser completamente diferente, o sea que son muchas variables. Incluso eso se ha platicado mucho, yo lo veía en la formación cuando veíamos como algunos casos en que eran como en supervisiones, así como libros que son supervisiones de un analista lleva como a otro más experto y lo revisan entre todos. Y había uno en particular que ahorita recuerdo, que el analista, si no estoy mal, es Meltzer, pero termina diciéndole a la paciente, digo más bien al analista, que mire, después tiene que darse cuenta que usted está haciendo una función no de análisis. A lo mejor usted va a terminar con este paciente. Cuando ella termine con usted, va a terminar en un punto en el que después va a iniciar un análisis con alguien más. Porque a veces el análisis que tú tienes la primera vez es para expulsar un buen de cosas, para poder expresarte, para poder limpiar. Y a veces hay gente que, tanto por su estructura mental como por las cosas que ha atravesado, probablemente un análisis de 5 años no le baste para decir todo. Y entonces Meltzer, no sé si es Meltzer, pero en ese caso este supervisor le dice, creo que usted está fungiendo ese espacio para este paciente. Usted va a tener que tratar de entender que a lo mejor, y si bien le va, ella va a tener un segundo análisis después de usted, y ese sí va a ser el análisis. Y usted tiene que entender que ahorita nada más es la función de usted, es sobrellevar el tema, entenderla, ser compasivo, como apegarse al sentimiento que tiene su paciente, para que después venga un análisis profundo. Que acá me gustaría como hacer la distinción de que nosotros en el psicoanálisis tenemos bien entendido que sí tenemos una función terapéutica, es decir, de hacer sentir menos ansiedad, pero hasta que baja la ansiedad es cuando empieza el análisis. Porque uno no puede entrarse a la profundidad del inconsciente si hay una ansiedad fuerte. Que de hecho eso es inmediatamente cuando llega un paciente y lo vemos muy ansioso, lo primero es evaluar si necesita primero un proceso psiquiátrico. Porque si tenemos la ansiedad ahí, nos estorba tanto que no podemos entrar al inconsciente. Hay pacientes que hacemos un proceso de terapéutico para bajar la ansiedad, para que ellos puedan como alcanzar un nivel diferente de vida, para que puedan estar en un proceso de, no estabilidad, porque pues nunca vas a estar estable, pero un momento donde diga, ya pasé este problema, ya me enfrenté, ya lo solucioné, ya estoy trabajando, ya estoy más estable, y hasta ese momento el psicoanálisis podría empezar. Es algo que Meltzer sí ubico que es Meltzer. Uno tiene que muchas veces trabajar años para construir un paciente. Sí, siempre. Para que el paciente pueda empezar a meterse a su inconsciente, porque si tú traes un tema traumático, va a ser muy difícil que solucionarlo, vas a estar siempre ahí. Y ya para entrar así como a una profundidad diferente, necesitas que eso pues al menos esté trabajado, ya lo tengas ahí visualizado. Entonces por eso digo que estos dos análisis sería muy difícil entenderlo, porque el segundo va a estar ya no va a necesitar parte terapéutica, claro. Y a lo mejor se van a meter tan en el fondo que sería difícil mantener esa línea, pero bueno, no sé, no lo descartaría pues. Yo pensaba más, o sea, cuando él dijo como una mujer, o tú dijiste una mujer feminista viene y me dice que quiere tomar análisis conmigo, ¿no? Como desde esta perspectiva teórica en el psicoanálisis, bueno, ¿por qué una mujer
elige, si puede elegir a un hombre o una mujer analista, ¿por qué elige a quién? ¿No? Ahí ya empieza un proceso analítico, ¿no? O sea, ahí se tendría que respetar. Yo que quiero formarme como analista justamente, de repente sí pensaba, bueno, yo voy a atender muchas mujeres. Y luego dije, no. O sea, porque qué tal que si un hombre se quiere atender contigo, claro, tú no le puedes negar como de, ay, eres hombre. No, a ver, ¿no? Hay una elección, ahí está el inconsciente trabajando en el paciente y ahí está. O sea, tienes que talacharle en eso, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eso es importante y que se tendría que entender también desde el feminismo como, bueno, sí, ¿por qué escogiste un hombre analista? Tiene que ver, ahí el inconsciente está haciendo un juego y obviamente en el inconsciente, creo yo, o si no, si estoy mal ustedes me dicen, se estructura en lo social, ¿no? O sea, lo social... O sea, juega. Entonces, pues tienes que notar que si a las mujeres nos han educado con esta relación con los hombres en la otra edad, pero también en el cuidado, o sea, estas relaciones de poder, etcétera, evidentemente esa estructura del inconsciente, pues tiene eso ahí pegado. Entonces tú como analista, pues lo tienes que comprender. Sí, seas hombre o mujer. De ahí volvemos a la importancia, pues de que sí es importante que tengan una educación con perspectiva feminista. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque imagínate, si viene una mujer feminista y busca a un psicoanalista hombre, o sea, entendemos que estamos en un escenario imaginario, ¿no? Pero lo primero que uno podría pensar es, ¿a qué viene? ¿Vendrá con una perspectiva de retar? De decir, a ver, tu psicoanálisis puede conmigo. Porque podría ser. No me digas que no es posible. Y yo no sé. Yo nunca lo he hecho, pero puede que sean compañeras así. Es así de posible. Uno como analista también entiende, y no solo obviamente con las feministas. También hay estructuras mentales que vienen al consultorio y uno primero se pregunta, bueno, esta persona que viene. Porque hay incluso, no sé, pienso en el caso de los perversos que muchas veces vienen y te cuentan como, no sé, como un ejemplo exagerado, como te cuentan de pronto, o a lo mejor viene un hombre muy machista y te cuenta cómo golpea a su mujer, ¿no? Y uno tendría que entender, a ver, este sujeto no viene a analizarse. Viene a presumirme, ¿no? Este sujeto viene a golpearme la mente directamente. Yeah. O sea, me está presumiendo, me está golpeando. Y él, al contarme esto, él imagina que yo soy la mujer y me está golpeando a mí. Eso está haciendo en su mente. Entonces uno tendría que decir, a ver, espérese. Aquí hay algo. Aquí hay algo y muy probablemente nosotros no sirvamos para usted. Usted tendrá que ir a otra cosa. Entonces, eso es un poco también lo que uno tiene que entender de a qué viene el paciente. Porque también hay una razón inconsciente de a qué vas al análisis. Si viene una mujer feminista precisamente y me dice yo quiero tomar análisis con usted, yo lo que también podría pensar es ¿por qué me eligió a mí? Como dices, ¿por qué eligió a un hombre? Y yo ahorita una de las cosas que se me pueden venir a la cabeza es a lo mejor ella viene incluso con vergüenza de elegir un hombre, pero a pesar de que está empatada, de que está muy informada en la ideología feminista, de todos modos siente mejor comodidad de hablarlo con un hombre. O a lo mejor porque va con una mujer, la feminista, a lo mejor le gustaría ir con un hombre, pero se siente obligada a ir con una mujer. O sea, como que hay muchas cosas que se juegan en esa elección, como tú bien lo dices, y uno tendría que entender también a qué viene, ¿no? Como viene a demostrarme que el psicoanálisis no funciona, lo va a hacer a través de contarme cosas que yo no pueda descifrar. Esas son cosas que hemos visto en historiales, ¿no? en temas clínicos, ¿no? Que uno también ahí, por eso te digo, no es... Por eso lo que te digo, si nosotros nos enfocamos primero en lo social, pues tendríamos esa perspectiva, no venga, no váyase con mi compañera que ya sé. Pero si yo de inicio ya empiezo a entender, bueno, el inconsciente de esta chica la trajo aquí, ¿por qué? Y ya yo entiendo, y me voy dando cuenta que a lo mejor lo que necesita es precisamente resolver su relación con los hombres. No sé, eso yo estoy inventando, ¿no? A lo mejor estoy siendo muy superficial con lo que acabo de decir, pero eso se juega también
como también hay Con mucha todos gente. los pacientes. Sí, con Es todos los que pacientes, sí. Hay gente que de pronto también puede que esté yendo al análisis, ni siquiera escuchar al analista, ¿no? Ni siquiera nada más ir a un lugar para cumplir una rutina en todo su día, porque necesita tener una rutina para no meterse a sus pensamientos. Y a lo mejor va al análisis y habla, y cuando habla el analista pues ni lo escucha. Y así se puede pasar años también con un paciente. Y si uno como analista se da cuenta de eso, entonces, ¿sabes qué? Estamos perdiendo el tiempo. Mejor, pues no sé, vaya a otro tipo de terapia. Ese es el problema, también lo que te digo, también depende de nuestra función, de qué tan incluso preparados, qué tan incluso, no me gusta decir éticos porque éticos me suena como a que te van a como cumplir reglas a lo tonto, pero sí uno tiene que estar preparado para decir, pues yo no le voy a ayudar. Incluso si uno podría entender, la chica feminista vino a mi consultorio, trabajamos unos cuantos meses y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que te va a ayudar mejor ir con un analista. Pues a lo mejor es una conclusión que sí puede llegar y yo también se la tendría que informar al paciente. Pero de nuevo, creo que el tema mucho es a veces la preparación también. Hay también incluso la apertura, como siempre decimos acá, la apertura a otras teorías del psicoanálisis, porque si no luego alguien puede recibirte y estar completamente casado con cierta teoría y diga, no, esta mujer la tengo yo, soy el único y esta teoría y no, si se va a ser peor y tiene que resolverlo conmigo. Eso también de pronto son malas prácticas. Y hablando de malas prácticas, o sea, creo que también varios casos aquí en México han ocurrido de que justo los terapeutas, los pacientes confían en sus terapeutas y los terapeutas, o sea, cometen malas praxis, ¿sabes? Desde aconsejar a un paciente de, oye, ¿sabes qué? No te hables con esta persona porque te hace mal o es tóxico o tal. O sea, desde ahí nosotros podemos pensar que no ha entendido cómo es que funciona el psicoanálisis como tal. Porque esa es una, o sea, y te vas más profundo de terapeutas que han abusado de sus pacientes, terapeutas que han abusado de su confianza del paciente, de que o que andan con los pacientes después de su tratamiento. O sea, en el marco ético de nosotros tiene que pasar 5 años sin que tengas contacto con esa persona y después puedes entablar una relación, lo cual, o sea, he conocido bastantes terapeutas y te digo 4 o 5 que han terminado con sus pacientes. Tú dices, chale, entonces sí hay historias que pasan que, como cualquier otra profesión, ¿no? Tal vez pues eres una figura de autoridad ante una persona, o sea hombre, sea mujer, porque he conocido de los dos casos, o sea, terapeuta hombre y mujer que se enamoran de sus pacientes y que terminan andando y terminan incluso teniendo hijos. Entonces, existen los dos casos, y es algo que pues es para pensarse, ¿no? ¿Por qué seguiríamos ahí? Y hace rato me decías esa pregunta, ¿cómo sabemos? Pues yo creo que con la confianza de que justo si le puedo contar lo más penoso, lo más íntimo a mi analista, creo que estoy en un buen lugar en donde puedo yo pensar cosas. ¿Y me va a funcionar? Pues quién sabe. Pero tener como esa apertura a contarle algo, creo que ese es como un buen radar a donde te puede decir, estoy en un buen análisis o en uno que pues más o menos. Sí, incluso pensaba, como tratando de responder a esa pregunta que haces, la diferencia, ¿no? Si uno va a un análisis y el analista se da cuenta de que hay una transferencia de amor hacia el analista, pues, uno tiene que entender que a esa persona le puede pasar eso constantemente, que a lo mejor inspira eso en la gente, como una sensación de, ay, yo pensé que querías conmigo, ¿no? Algo así. Uh-huh. Y ahí lo que justo dice Carlos es eso. Si yo me doy cuenta que mi analista, en lugar de empezarme a preguntar por mis gustos o algo así, me empieza a decir, oiga, ¿usted como que le pasa a veces que los hombres piensan que ustedes quieren con ellos o algo por el estilo? Eso ya es una diferencia, porque lo que está haciendo es entender lo que está pasando y interpretarlo. O incluso si pasa, ¿no? Ya hay un enamoramiento y el analista dice, oye, creo que esto que está pasando es parte de tu estructura mental, habrá que entenderlo. Si lo está interpretando, en lugar de responder y decir, oye, pues de actuarlo,
ahí ya uno puede entender, ese es un analista. Ese, en lugar de responder como cualquier persona lo hubiera hecho, como decir, pues creo que, ya sabes, pues decir, él no hizo lo que usualmente me pasa. Porque eso pasa mucho en los historiales también, bueno, en casos que luego estudiamos hemos visto eso, ¿no? Como que o sea, interpretar la transferencia, ese tipo de transferencia desde el inicio, decirle, oiga, a mí me parece que usted es experta en hacer sentir a los hombres algún tipo de atracción. Y de pronto es como de, órale. Sí me pasa, y sí me ha pasado toda la vida. Y eso ya lo interpretaste lo que incluso el mismo analista sintió, ¿no? Sí, Freud lo dice en algún momento, ¿no? O sea, el trabajo de la transferencia, bueno, el analista lo que tendría que hacer es jugar, entrar en esa transferencia para, pues, ayudar al paciente, ¿no? Sí. O sea, no te puedes hacer a un lado de la transferencia, pero justo estando en la transferencia hay que saber cómo trabajar en ella, cómo nadar ahí, ¿no? Sí, pero bueno, yo sigo en esa postura del separatismo, ¿no? Porque no sabemos, no sabemos como mujeres, o sea... Y es momento de cuidarse, y creo que, o sea, la forma de cuidarse es justo lo separas y trabajas con mujeres que, incluso, ¿no? Habrá mujeres que también no sean tan éticas y tal, pero al menos es menos la proporción que del otro lado, ¿no? Claro, o sea, es que yo podría pensar, ¿no? Mi analista a lo mejor no me va a escuchar, o sea, mi analista mujer no va a escuchar, me va a sacar un prejuicio o algo ahí misógino por ahí, ¿no? No es que lo haga, pero a lo mejor puede pasar. Sí. Pero yo podría preferir 1000 veces que me pase eso a que mi analista quiera abusar de mí, ¿no? O sea, es como ponerlo sobre una balanza y decir, bueno, porque hay mujeres violentas, claro que hay mujeres violentas, pero ¿en qué sentido ejercen las mujeres esa violencia? ¿No? No es igual, o sea, no se va a igualar nunca, ¿no? Por eso es importante que se tenga la perspectiva. O sea, es muy, muy importante, justo también por esto que tú decías, ¿no? Bueno, a mí si me llega una paciente feminista, bueno, o sea, para empezar, como analista, a lo mejor ni te lo dice, ¿no? Y si sí lo es como, bueno, puede ser feminista o puede ser no serlo, puede ser una mujer alienada, ¿no? Una monja de derecha, lo que tú quieras, ¿no? O sea, eso de principio es como analista, supongo que se ponen como en una especie de neutralidad ante el paciente, ¿no? Sí. A lo mejor puedes detectar ciertas cosas en la primera entrevista que es como, bueno, a ver si yo puedo tratar a lo que vienes, porque a veces no se puede. Bueno, pensaba en eso porque hace unas sesiones mi analista me decía, bueno, ¿y tú por qué eres feminista? ¿No? Y yo, oiga, sí, ¿por qué soy feminista? O sea, ¿por qué el feminismo entró en mi vida? ¿Por qué me gustó? Y estoy así como, oh, por Dios, no, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, lo digo porque justamente ustedes también, o sea, ahí otra vez se conjuga, ¿no? ¿Por qué una mujer paciente elige a un analista así? ¿No? Tiene que ver a lo mejor con la forma en que se relaciona con otras personas en su vida o con una persona en particular, con ese modelo justamente, ¿no? El primer amor, ¿no? Que a lo mejor su cuidador no fue su mamá, fue el tío, ¿no? Y allá había una relación social ya diferente, porque no es el papá, es el tío, entonces él se acerca a ella de una forma totalmente, el afecto no es el mismo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que la llevó a tomar la decisión de hacer esto, de hacer el otro, ¿no? De engancharse con esta persona violenta o de no hacerlo? O sea, juega todo eso, pero sigo pensando en que esta cuestión de lo vivencial, de lo corporal, ¿no? O sea, el cuerpo también entra ahí como historia de vida, ¿no? Sí. O sea, en la vida el cuerpo tiene mucho que ver. Y eso, ¿quién mejor lo puede entender que otra mujer? Sí, en eso estoy de acuerdo. Incluso pienso como en los cuerpos sexuados, que también es algo que aborda Lacan, como de cómo llegas a como esta idea de que llegamos
a una red de significantes desde muchísimo antes de que nacemos, ¿no? Desde que tú ya, o sea, el día que nosotros tengamos un hijo, muy probablemente no es hasta ese momento en que en nuestra mente nació nuestro hijo. Leía la otra vez creo que era no me acuerdo si alguien hablaba de este caso o lo leímos, pero justo hablaba, no, sí, fue una clase de maestro, mencioné el ejemplo, de cómo una de sus pacientes, cuando tuvo un hijo, le puso, no sé, como Renata, no siquiera, y que le dijo, yo siempre había querido desde mis 6 años tener una niña, y desde entonces pensé en ponerle Renata desde 6 años, y cuando la mujer tuvo a su hijo, le puso efectivamente Renata. Y lo que nuestro maestro decía justo es, ¿se dan cuenta cómo cuando esta mujer tuvo a su hijo, esta niña no tenía 0 años, no acababa de nacer, tenía como toda la vida de su madre, la antecedía, ella ya tenía casi la misma edad que su madre, porque ella nació desde el momento en el que su madre la tuvo en su mente y dijo, le voy a poner Renata. Y todo lo que tú le puedes atribuir a Renata, ¿no? A una mujer, es la primera mujer, es la mujer deseada que yo quisiera que sea la primogénica. Si tuve uno primero y fue un hombre, entonces ese hombre como que medio le hago fuchi hasta que venga la segunda. O sea, como todo ese cargo que ya va teniendo en la mente, la misma hacía tantos años de tenerla. De pronto decir como, ay, pues el hombre no me importa tanto, yo quiero tener a la niña. Como que todo eso que puede irse armando en toda la vida, pues la niña ya lo absorbió, en su inconsciente ya se integró, claro, cuando ella viene, ¿no? Eso justo es lo que dice Lacan. Nosotros no somos esta bola, creo que Sartre decía algo así, ¿no? Como no somos una bola de carne que cae en el mundo. En realidad cuando caemos en una red significante de cosas que ya nos anteceden. Entonces, por supuesto, en eso estoy completamente de acuerdo. En realidad, pues nosotros no nos podemos deslindar de toda esa red que viene desde nuestra historia, sobre todo los hombres. Las mujeres ya tienen una escapatoria, por así decirlo, pero nosotros seguimos como atrás, muy atrás en este aspecto de reflexionar sobre nuestra propia masculinidad. Sí. Ya sí. Está difícil, ¿no? Si estás del lado del poder, pues ¿para qué te lo cuestionas, no? Sí, y creo que, o sea, parte también de nuestra formación es no solo cuestionar como nuestro bagaje cultural, sino lo que hacemos día con día. O sea, ¿realmente esta teoría me está funcionando para este paciente o tengo que buscar algo más? O sea, por eso creo que nunca terminamos de estudiar o digas, ya soy un analista completo 100%, porque la realidad es que no, siempre hay una actualización de algo, hay un nuevo tema y tú lo vas incorporando a tu práctica clínica. Entonces, sí te podría decir que en esta línea que comenta Lalo, no es algo que termine algún día o que sea un momento como, esta es la inauguración del analista como en sí, ya tiene todo, ya no hace prejuicios, no hace tal, porque pues al final es una construcción que vas haciendo a lo largo de tu vida profesional. Sí, claro. Pues sí, aparte porque cada persona es distinta, ¿no? Como dices, o sea, no vas a tener un paciente igual a otro, nunca. ¿no? Ahí es tanto tu compromiso de analista, de reflexionar, ¿no? De seguir leyendo, de seguirte analizando también, porque la contratransferencia también es canija, ¿no? Y yo creo que también como pacientes llegamos a tener un compromiso, o al menos yo lo he notado, ¿no? Contigo mismo también, pero con tu análisis, o sea, estar consciente de cómo estás haciendo tu análisis. Yo creo que también es posible como paciente decir hasta aquí, ¿no? Con un analista, como no, o sea, no jala, ¿no? Sí, claro. Sí. O no siento que vaya por ahí, ¿no? O ya el caso extremo, ¿no? O sea, como de que te des cuenta de que está abusando de su poder contigo y es como, bueno, ¿no? O que ya no te alcanza, ¿no? Así como de, no, ya no tengo para pagarlo. Bueno, fíjate que ahí que dices eso, me gustaría pasar por el hecho, o la recomendación, si se puede hacer, que digo, como dices, ya cada quien lo hará, a como pueda,
Pero yo sí diría que cuando alguien que nos escucha esté en un proceso analítico o terapéutico, de cualquier índole, creo que sí de pronto es importante decírselo al propio analista o al propio terapeuta. Le sabes que estoy pensando en dejarlo. Sí. O sea, todavía incluso, porque muchas veces eso posiblemente, depende de cómo vaya tu proceso, ¿no? A lo mejor llevas unos 3 años y sientes esa sensación de quererte ir, y muy probablemente eso sea incluso una resistencia por querer seguir mejorando. Tu inconsciente de pronto dice, no, vámonos. Creo que Winnicott le llamaba como una fuga a la salud, una fuga a la salubridad, algo así. Que justo decía como, no, vámonos a lo que sabemos que es seguro, que es saludable. Mejor salte y métete al gimnasio, ¿no? Porque de pronto también es una resistencia de nosotros a seguir avanzando a temas que ya nos están complicando. Sí. Entonces, por eso pues, pienso, ¿no? Que de pronto es importante decirle, oye, ¿sabes qué? Como que no me está gustando. Y si ya no cambia, pues ya, déjalo. Pero si por ahí resulta que era una resistencia tuya y el analista te lo puede ir interpretando y lo van conversando y da la vuelta, pues que mejor. Pero obviamente al final es la decisión de cada quien. O sea, yo también estoy de acuerdo que si tú sientes que no está para nada yendo, o sea, pues estás perdiendo el tiempo ahí, sobre todo estás perdiendo el dinero, ¿no? Como que también no es, como lo hemos dicho varias veces, pues al final el tema de la salud mental lamentablemente ahorita es un privilegio. Sí. Y para que lo estés invirtiendo de una mala manera, pues en el momento en que puedas cuestiona, y si de plano no hay una respuesta favorable, pues hay otro. Claro. Sobre todo no dejarse solo o solas, ¿no? O sea, bueno, yo hablo desde las mujeres, ¿no? Siempre esa red de apoyo de que estoy yendo con tal persona, ok, pero te escucho. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo lo trabajas? Justo para no sentirte sola al tomar una decisión, ¿no? Porque lamentablemente nosotras al tomar decisiones a veces es jugar con nuestra vida, ¿no? Entonces, como que se queda tan inserto en nosotras que es como... Es que no sé si decirle porque se va a enojar o porque qué tal que... ¡Ay! Me levanta la mano, ¿no? Es como... tener siempre alguien que esté ahí, ¿no? Pero sí, en general como pacientes también lo pienso, ¿no? Yo creo que, o no sé si ustedes lo recomienden, pero a veces con amigos poder hablar un poco como cómo te sientes en el análisis, que pueda funcionar también, justo como paciente para pensar si te está funcionando, ¿no? Si tú sientes que has avanzado realmente en lo que has estado trabajando. Pues es complicado, porque un análisis sí es un poco a mediano plazo empezar a sentir algún cambio. Pues a mí me gusta mucho cómo lo dice Betty Joseph, que dice que no hay un equilibrio emocional. En realidad, cuando nosotros llegamos a un consultorio, digamos que estamos en un equilibrio, pero es como nuestra propia psique, nuestra propia estructura mental ha logrado mantener a flote el barco en todos los problemas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Estamos así como tapando hoyos, tirando cosas y así llegamos al consultorio, y el proceso inicial es ir cuestionando esas cosas. Entonces ese equilibrio que tú ya aprendiste a tener así por la vida, evidentemente se va a convertir en un caos. Sí, claro. Y entonces justo lo que ella decía es que lo que muy probablemente el paciente va a intentar hacer es ver esa desestabilidad como una patología, como un desequilibrio. En ver su propio desequilibrio como la normalidad y enfrentarse a un análisis que te desequilibra, va a ser como, no está funcionando, el proceso me está poniendo peor. Sí, el proceso no está funcionando. Por eso digo, también a veces es importante decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así. Y así se puede uno empezar a dar cuenta de, a lo mejor es porque pues me estoy, pues porque yo venía así, ¿no? En este caos, y ahorita pues por supuesto que va a ser mayor, pero a lo mejor a largo plazo pues se empieza a estabilizar. Claro, pero a veces no te das cuenta, ¿no? O sea, a mí me pasaba así como que, ay, no, es que yo creo que ya voy a dejar el análisis porque siento que no sé qué, ¿no? Yo estaba así como pensando, y un día justo le dije a Manu y me dijo, oye, pues si quieres déjalo, pero ¿no te has dado cuenta de que ya dejaste de hacer esto hace tiempo? Que hacías mucho, ¿no? Y yo así como... Sí, es cierto. Y dije, no lo voy a dejar porque no me pongo atención. Entonces
pues no sé, ¿no? Pero justo me tuvo que venir, no de mi analista, porque mi analista pues no vive conmigo, ¿no? Pero yo ya como que la caché y fue, sí, ahora pues ya me voy a poner más cuidado, atención a las cosas que estoy cambiando. Sí, exacto. Sí, es que aparte también como paciente, tú llegas como justo tapando los hoyos, ¿no? Tú sabes qué hoyos, primero tú sabes qué hoyos cuentas y qué hoyos no estás contando. Sí, también. Entonces uno está tal vez tan preocupado por los que no cuentas que los demás no te das cuenta que se están empezando a reparar. Y sí pasa, ¿no? Yo como en mi experiencia personal me ha pasado que de pronto digo, como que me despierto y digo, no manches, ya llevo un año en el proceso y como que justo me preguntaba como, ¿qué ha cambiado? ¿De verdad ha cambiado? Y de pronto uno empieza a decir, va a tirar como un spoiler para los que sean pacientes, pero uno de pronto cuando se da cuenta, o bueno, habría que preguntarse, no estoy aseguro, no quiero asegurar, pero hay una posibilidad de que si uno no está viendo los cambios, también hace un proceso de que es difícil agradecer los cambios que están sucediendo y que también es difícil acostumbrarte a un proceso de mayor tranquilidad. O sea, también si a nosotros nuestra vida es tan caótica y nos gusta esa vida, también tiene que ver con un cierto monto de masoquismo nuestro. Y cuando se empieza a estabilizar, cuando empieza a dejar de hacer cosas, te parece malo, es un proceso normal, o sea, normalísimo. Sigue que siendo digas, la histeria yo necesito que me peguen, ¿no? Bueno, es la peor palabra ahora, pero como yo necesito así como más violencia, caos, sí. Y eso pues también es un proceso de entender que al final después tú también puedas llegar a decir, oye, pues la neta es que hace un año estaba pero perdido, ¿no? Y ahora pues es un caminote que ni siquiera me di cuenta que caminé, como tú dices. Eso está muy fuerte. Y por ejemplo, los cambios que a veces surgen y no te das cuenta porque pues obvio trabajó ahí algo en el inconsciente que lo mismo fue, o sea, se fue trabajando que tú mismo no agarras conciencias porque ya está del otro lado, ¿no? O sea, el inconsciente ahí fue trabajándose y en la conciencia ya no hay registro y por eso te dices, claro, ¿no? El cambio ya estaba desde antes, pero consciente no lo vas a notar porque estaba trabajando en otro registro. Sí, exacto. Justo en otras corrientes, usualmente tú llegas con un motivo de consulta y ellos sí toman ese motivo y lo atacan directamente. Hasta resolverlo. Sí, te dicen, vamos a hacer. Se condiciona como tanto tiempo, shalala. Y en el psicoanálisis es muy diferente. Tú puedes llegar con un motivo de consulta y por supuesto que para nosotros es muy valioso, pero muy probable en el consultorio surjan cosas que incluso hasta tú como paciente digas, ¿cuándo vamos a hablar de eso? ¿No? Pues es que el problema es que está pasando algo aquí que hay que resolver primero, porque y es probablemente lo que pasa. Yo no me doy cuenta en que estoy avanzando porque yo sigo pensando en que mi problema era este. Y a mí, sí, o sea, como en la práctica pasa todo el tiempo, que incluso a mí me ha pasado que algunos pacientes de pronto sí dicen como, pues es que yo vine aquí a encontrar una pregunta que ni me había hecho, ¿no? Y pues todo existencialista. Y como ya yo venía algo y ahora me estoy dando cuenta que pues no, o sea, bueno, que sí también está eso, pero que claro, pues, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, te pasa como paciente que llegas con una cosa en la cabeza y lo empiezas a hablar y terminas hablando de otra cosa. Sí. Ahí está el inconsciente. Sí. Ahí está manifestado, ¿no? A mí me parece muy mágico como justo lo inconsciente pues, no te das cuenta en la cotidianidad, ¿no? De cómo se va manifestando. Pero incluso cuando en análisis lo trabajas, lo destapas, ya no te das cuenta de cómo lo destapaste ni de cómo sigue, ya no juega, ¿no? Sí. Es como muy mágico, así como... Sí. ¿Cómo? No lo veo, nunca lo vi, ¿no? O sea, nunca lo vi. Pero funciona, ¿no? Funciona. Sí, me hiciste recordar esa sensación, no sé si les ha pasado a lo que nos escuchen, que usualmente al inicio, en el psicoanálisis, la petición es hablar libremente, ¿no? Esta petición de la asociación libre, que uno diría, qué fácil, ¿no? Pero en realidad nunca lo logramos hacer, es muy difícil. Sí, es difícil. Porque uno siempre en realidad llega y ya sabe de qué va a hablar y ya a veces hasta ya estructuraste todo lo que vas a decir, si me dice tal esto y lo voy a responder. Sí.
llegar a la asociación libre es un trabajo muy fuerte, muy largo. Pero no sé, pero obviamente tampoco quiere decir que no puedas tener chispazos, ¿no? En ciertos momentos. Pero no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado como cuando las primeras veces que yo me empecé a dar cuenta de eso, de que ya estaba en un momento de asociación libre, de pronto justo como que tú te autoobservas y dices, no manches, ¿por qué estamos hablando de eso? No hables de eso, ¿no? Como, ¿por qué ya estamos hablando de eso? Y no paras, o sea, como que ya pues te empieza a salir y dices sí, como, ¿no? A mí me pasa a veces que empiezo a toser, o sea, ya cuando empiezo a hablar Claro. así, empiezo como, no, doc, y ella, no, toma agüita, un chiclito, algo, pero ya está ahí. Sí. Pero el inconsciente o el cuerpo mismo es como de que empiezo a toser o doc, ya quiero ir al baño, pues ve al baño y regresas, ¿no? Sí. Tiene sus formas, tiene sus mecanismos de defensa como todo en la vida, pero sí creo que cuando uno aprende a surfear esa asociación libre, es increíble. Sí, no hay. Sí. Esa es la idea, y eso, pues, como repito, o sea, es imposible. Al final es dificilísimo, ¿no? Lacan por eso decía, ¿no? Como trabajamos sobre la tontería, ¿no? Como que justo él le decía la tontería a la asociación libre, porque uno llega y le dice, háblame de lo que quiera, y al final el paciente, pues, dice tonterías. Pero en realidad no sabe ni lo que estás diciendo, ¿no? O sea, y lo dice obviamente poniéndose también en ese lugar, no lo dice ofensivamente, sino que uno habla y por eso de pronto también es ese estigma de los lacanianos que son más callados, ¿no? Porque ellos saben o trabajan con mucho más esa idea de cualquier cosa que me estés diciendo en realidad, pues ni siquiera le estás diciendo nada. Tiene que pasar cierto tiempo para que se empiece a expresar así el inconsciente y es donde yo estoy poniendo la atención, pero de pronto muchas de las cosas que vamos a hablar al inicio, pues, claro que son valiosas, obviamente, uno a eso va. Y no es que el analista no las escuche, pero estamos esperando hay ciertas cosas que estamos esperando a que sucedan. Sí pasa. Sí, a mí me pasa, como me pongo a hablar y lanzo la pregunta ya al final, ¿no? Y el analista me dice, ¿te acuerdas de la pregunta de la sesión pasada? Que sí, ¿ya viste? Sí, claro. ¿No? Y yo, deme otra hora porque ya acabamos y... No. Ya, te queda de tarea eso. Sí, el trabajo del análisis a mí me parece magnífico. O sea, como paciente creo que te terminas enamorando de tu propio proceso, ¿no? Claro. Es muy duro también, Sí, o sea, es muy duro y yo creo que tienes que ser muy valiente justamente cuando llegan estos mecanismos de defensa, ¿no? Como de no quiero hablar o no quiero oír, o ya no le voy a contar esto, o aunque tú quieras hablar, de repente no te sale, ¿no? O sea, no sale. Es como de mucha valentía justamente decir, no, sí, vuelvo a ir a sesión, lo voy a volver a intentar. Y, ¿no? O que te traiciona esto de la compulsión y la repetición de, ay, otra vez no, otra vez estoy con una persona igual, estoy haciendo lo mismo, estoy teniendo la misma conducta. Te sientes decepcionado, no he avanzado nada, ¿no? O sea, llegas con la analista, es que, ¿qué creen que otra vez? Ya la cagué, ¿no? No, está bien, justo porque lo estamos viendo, ya está ahí otra vez, a ver, vamos a trabajarlo. O sea, te digo, como paciente, y creo que también es importante, no sé si ustedes sean partidarios de esto, de darle como fundamentos teóricos al paciente, ¿no? No sé. Yo no tanto, la verdad, o sea, es más con lo que se va trabajando con el paciente en sí, que yo le explique cómo funciona. O sea, es más que el mismo paciente entienda por qué le está pasando eso, que yo le diga, mira, por esto, fue esto. O sea, que a veces es más fácil cuando tú eres un estudiante de análisis o que estás en la maestría, porque pues obviamente tu mismo analista te lo dice, como de, oye, güey, mira, está pasando esto, por esto, como de, claro, ¿no? O sea, ahí te hace sentido y lo entiendes. Pero educar a un paciente desde el psicoanálisis creo que es muy difícil, uno, porque obviamente tiene que tener como cierto bagaje intelectual, y dos, pues no es tan recomendable, ¿sabes? Porque voy a invertir como analista explicándole teóricamente qué es lo que le está pasando, si mejor le explico qué le está pasando.
Sí. Sí, yo también estoy de acuerdo. Como que al final, si tú accedes a eso, en primera estás accediendo a una demanda del paciente. Si el paciente lo que quiere es que tú, o sea, al final si el paciente te pide, explíqueme con teoría, que a mí me ha pasado, pues uno tiene que entender que es una invitación a algo en particular. Si uno no lo piensa, no entiende qué está sucediendo ahí y accede, muy probablemente, como dice Carlos, pues a lo mejor lo que ya se activó en mí es un tema, pues claro, le voy a explicar las teorías que yo sé, el gran bagaje cultural que yo tengo y ya ahí nos fuimos al salón de clases, ¿no? O sea, ya nos salimos del consultorio. A mí me parece que no. Ahora, hay corrientes, sobre todo de psicología, que sí invitan a ver películas, a leer ciertos libros. Me parece que pues, tienen una metodología muy diferente a la nuestra. Por eso en esa metodología funciona. Pero en la nuestra sí, si tú te pones a recomendar un libro, para empezar no sabes si la persona va a lograr entenderlo. ¿Qué es lo que va a lograr entender? Si el paciente incluso va a pensar, a mí me puso teoría, ¿no? A los otros pacientes seguro no les da teoría. Entonces yo soy un paciente especial. A mí ya no me ve como su paciente, ya también me está enseñando, a lo mejor puedo ser su discípulo. O sea, son fantasías que se empiezan a jugar, también de rivalidad con los otros pacientes. Ahí puede estar escondida un aspecto de transferencia romántica. Sí, justo te iba a decir, eso no es transferencia. O sea, sí, pues al final, y sobre todo esto, lo que tú dices, el analista al acceder, si el paciente lo plantea y el analista accede, él ya está jugándose con la transferencia y entonces ya dejó de ser un análisis, entonces ya se rompió todo. Es justo lo mismo, si tú llegas y le dices, creo que me gusta usted, doctor. Sí, le paso mi teléfono personal. Pues es exactamente lo mismo que ya le diste una lectura. Porque, pues sí, o sea, imagínate que agarras así y le das un libro, ¿no? Y no manches, yo ya me llevé a mi analista a mi casa. A lo mejor el paciente se va a dormir con el libro en la cama. No sé, pueden pasar un montón de cosas y el analista y el paciente sí puede pensar eso. Yo ya lo convencí, yo ya no soy solo su paciente. Y ya no hay el espacio para extrañar al analista y que se desplieguen mil y otras fantasías, ¿no? Porque yo ya lo llevo conmigo. O sea, eso es una línea, ¿no? Como la que te dice Lalo, como la que te digo yo. O sea, son varias líneas que al final, pues pueden ser verdaderas o no, pero pues todo depende de la persona que esté acostada en el diván. Sí. O sea, nosotros hacemos teoría y podemos intelectualizar algunas cosas y algunos temas. Y no digamos que siempre se va a hacer como eso, la verdad. Simplemente es como nosotros lo pensamos desde el bagaje de Lalo, desde mi bagaje. Y pues, hasta ahí, ¿no? No podemos alcanzar a explicar más cosas. Claro. Sí. Por eso lo saben ustedes mejor como analistas, ¿no? O sea, es que pensaba en cómo un paciente extiende al analista a su vida. O sea, pensaba mucho. Hay un libro que les recomiendo leer. Está súper chiquito. Es una obra de teatro de Sabina Berman que se llama Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud. Es muy bonito porque hace justamente como un resumen de la teoría freudiana, ¿no? Y hay una paciente que tiene esta cuestión de la transferencia con el analista, ¿no? Y ella termina como en esa posición de, pues como el analista nomás no, o sea, yo tengo otra figura allá afuera, paterna, adulta, que cumple ese requisito y me voy con esa persona, ¿no? Entonces yo me quedo pensando mucho en eso, en cómo si el analista incluso se puede dar cuenta de cómo el paciente lo extiende a su vida. ¿Sí? No sé si me entiendo, si me doy a entender con esta cuestión de la extensión. Sí, o sea, creo que sí te entiendo porque... O sea, ¿a dónde lo llevan? Yo creo que no entendí. ¿Cómo? O sea, como que empieza a desplazar la figura del analista con personas en su vida cotidiana. Que dependería mucho, es lo mismo caso por caso. Pero yo lo que alguien podría decir, ese paciente lo que está haciendo es devaluando al analista.
Estoy diciendo, usted ni sabe nada. En realidad el que sabe es mi padre. Y en segundo lugar, lo que está haciendo es poniéndolos a competir en su mente. ¿Quién me comprende mejor, mi papá o mi analista? Esa es una lectura, ¿no? Otra cosa es, yo ya estoy entendiendo que mi analista, yo ya lo estoy interiorizando tanto que ya que lo que él me ayuda a pensar ya lo puedo empezar a reflejar en otros lados. Eso también podría ser. Pero de nuevo, a partir de la transferencia es donde puedes entender eso. Puedes entender, si de pronto el paciente viene todo el tiempo a terapia y te habla de su jefe, del jefe de su trabajo, y dice, no, es que ese güey me habla de cosas que no entiendo, todo el tiempo me dice y no me deja hablar, y por más que yo le cuento mi vida diaria, no entiende mis problemas. Pues uno entiende que está hablando del analista en realidad. Uno está entendiendo, pues claro, ella viene todo el tiempo, me habla de su vida y yo le digo cosas que ella no entiende. Ella está, en realidad lo que me está diciendo es que también conmigo no está sintiendo comprensión. Y si yo ahí logro entender, oiga, tal vez usted aquí también lo vive así, pensará que también viene, me habla de su vida y que yo no le comprendo y que le digo cosas que usted no entiende. Ahí nosotros tendríamos que entenderlo, esa es la transferencia. Sí. Así donde podemos encontrar fuera lo que está pasando acá. Pero justo, si yo le empiezo a decir, es que usted tiene un problema con su jefe, estamos viendo juntos afuera del consultorio, pero no estamos entendiendo lo que está pasando entre el paciente y el analista. Y entonces ya eso ya no es un psicoanálisis, es un aspecto más terapéutico. ¿Podría decirse entonces que el analista, o que en el análisis hay dos juegos? O sea, el juego de... Bueno, no juego en el sentido literal, ¿no? Pero... ¿cómo el que es analizado, cómo se analiza su vida, pero también... bueno, esta cuestión de cómo lo que tú haces afuera lo haces en el consultorio, ¿no? Es como dobletear, es decir, tú como analista tienes que cuidar la forma en que te relacionas con el paciente, porque esa misma relación que estás teniendo con él es la relación que él va a tener afuera, ¿no? Pues sí, es que la transferencia básicamente es eso, cómo el paciente tiene un vínculo inconsciente con las personas. Y si tú lo entiendes, o sea, ¿por qué tú serías diferente al resto de las personas? Es más, tú tienes un privilegio de ser una persona que muchos pacientes van a llegar pensando que tú sabes, y que tú eres un doctor importante. Entonces tú ya de inicio, eso ya incluso uno lo tiene que analizar de arranque para destruirlo, porque si no el paciente todo el tiempo te va a ver como idealizado. Y uno le tiene que explicar, bueno, yo no sé nada. Lacan decía, yo le agito mi ignorancia al paciente en su cara, ¿no? Yo no sé de usted. ¿Yo por qué voy a saber cómo solucionar sus problemas si yo no lo conozco? Practíqueme primero. Y si no haces eso, el paciente todo el tiempo va a estar, ay, mi analista sabe mucho, ¿no? Y yo ya me dejé que me ponga en ese pedestal que probablemente ponga todas las figuras de autoridad. Entonces, si yo no ataco primero lo que está ahí, no va a servir de nada. Claro. O sea, nada, no estoy reforzando esa idealización que hace con la gente. O sea, eso y mil cosas, ¿no? Claro, y todo el trabajo de una maestría y demás, la verdad sí es, por eso lleva tiempo, por eso es un proceso, o sea, no es de una sesión y ya me curé, y bueno, y esa palabra también sí, no funciona, de curar, sí. Pero a lo que me refiero es de que no, con un par de sesiones no te va a ayudar más, o sea, tiene que ser un proceso, tienes que entender por qué eso es importante, justo como tú lo dijiste, ¿no? De, es que valoro mi tratamiento, valoro mi análisis. Claro, ¿no? Porque le diste un lugar en tu cabeza y eso es importante, ¿no? Para los demás pacientes estarán de acuerdo o no, pero a los que les haga sentido es como de, claro, ¿no? Por eso como dice Odín Dupeirón, ¿no? Huevos, leche, terapia, o sea, a eso va en la canasta básica y así se reparte el dinero, ¿no? Sí. Y pues, bueno, no sé si vamos cerrando. Sí, yo creo que sí, ya estuvo bueno, ¿no? ¿Qué tal? Pues nada, queremos agradecerte, pues el que estés por acá. Yo sí hice un buen episodio, como bastante ameno. Queremos preguntarte si te gustaría platicarnos un poco de tus redes sociales, si tienes ahí que te puedan contactar, pues nos platiques un poquito de eso.
Ya, pues les doy mi Instagram con nombre raro, que es Fresita Cósmica _. Y bueno, pues ahí si tienen alguna duda sobre teoría feminista, yo trabajo teoría feminista radical, se pueden acercar. A veces hago trabajos de corrección de estilo, ahí me promociono. Estoy tomando un curso de acompañantas también para procesos de aborto, entonces todavía no lo termino y es un proceso largo, pero pues tengo contactos con colectivas, entonces también pues si lo ocupan y pues platicar. Platicar. Pues de nuevo muchas gracias, Gio. No, gracias a ustedes. Un relajito, ¿no? Sí, estuvo chido. Sí. Y pues recordarle hasta los que llegaron acá en nuestras redes, obvio ya nos encontrarán en Spotify, en YouTube y en Facebook, Instagram y TikTok nos pueden encontrar como sm.metepec, Hablentes también. Y para cualquier otra consulta, tanto presencial en línea, renta de consultores, igual en sm.metepec. Perfecto, pues bueno, pues muchas gracias a los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós.